especially mainstream rap. Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Nos desplazamos a Midtown para charlar con Chico Álvarez, músico, locutor y escritor que nos habla de su trayectoria y su misión como artista, así como su relación musical con la ciudad de Nueva York. En Manhattan, Carmen Bollosa entrevista al puertorriqueño Luis Salgado, coreógrafo, bailarín y productor de reconocidas obras musicales de Broadway. Además de sus experiencias artísticas, Luis habla de su labor humanitaria a través de Revolución Latina, organización que apoya a jóvenes de bajos recursos a iniciarse en las artes. En el Upper West Side visitamos al guitarrista colombiano Nilko Andreas Guarín, quien nos habla de sus inicios en la música, su traslado de Colombia a Nueva York y de cómo la guitarra le permite interpretar el estilo clásico y también la música tradicional colombiana. Después, vamos a conocer a Jesús, un estudiante mexicano que vive en Nueva York, cuyo sueño de llegar a trabajar en la NASA está siendo respaldado por The Door, una organización sin fines de lucro que ayuda a jóvenes como Jesús a lograr su potencial. Y ahora, vamos a disfrutar de un poco de música. Yo nací en los Estados Unidos, en Brooklyn, pero me crié en Cuba hasta los 16 años. Estuve viviendo en Oriente y hasta los 8 años viví en La Habana también. Me interesó la música desde niño, el canto. Yo era aficionado. Me gustaba la música que cantaba en los coros y cosas de esas, pero no profesional. Era muy joven. Y fue por casualidad, resulta que yo iba caminando por la calle y se me acerca un carro y el individuo que está manejando baja el cristal y me dice: yo soy Charlie Palmieri, nosotros vamos a tocar ahí, pero nos perdimos. Yo le digo: bueno, yo los llevo a ustedes. Ahí sucedió algo bien interesante. Uno de los cantantes estaba muy tarde, se había perdido también. Y yo veo que están nerviosos y yo le digo, muy fresco: yo canto. Mentira mía, yo nunca había cantado profesionalmente, nada. Arrancaron y yo nervioso, pues, imagínate. Le había metido un paquete a un músico profesional que ya enseguida iba a conocer que yo no era profesional. Todo salió de lo más bien y me quedé asombrado yo mismo de lo fácil que me entró a mí ese ritmo y que adapté a la situación. Y dije, ese mismo día yo tomé la decisión que yo iba a ser músico. Uno de los lugares que fui en el 66 fue un lugar muy famoso que se llama el Palladium. Y ahí quedé enamorado completamente de esa música, que es la música cubana que yo había escuchado desde niño, pero que no la descubrí por cosas de la vida. La vine a descubrir aquí en Nueva York. La fascinación con Nueva York no es nada nuevo. Siempre me ha gustado la ciudad. Esta es la ciudad con el famoso melting pot, el calderón más grande del mundo, donde tú puedes encontrar personas de tantos diversos lugares y siempre hay algo que tú puedes aprender de esta cultura, de aquella cultura. Eso siempre me ha fascinado. Ya para el 67, 68 ya estaba tocando profesionalmente con varios grupos. Y de ahí fui, de grupo en grupo, hasta que en el 1972, por ahí, decidí formar mi propio grupo. Y se llamó Mayombe. Y después de eso, pues,
seguir la trayectoria cantando, tocando, sin saber que algún día me iba a meter en el campo de la locución, algo que nunca pensé. Otra casualidad. Hice una amistad con el señor Alan Joloro y de repente me invitó a venir a su programa fuera de la orquesta. Y muy pronto después de eso me dijo, ¿tú quieres ser suplente cuando yo no pueda hacer mi programa? Yo le dije, sí, pero yo no sé nada de esto, yo no tengo experiencia. Dice, ven a mi programa y aprendes. Y lo hice así. Y de repente pues la emisora se dio cuenta de que yo tenía cierto talento para eso. Y me preguntó si yo quería hacer un programa. Aparte de que a mí me gustaba la locución, yo sentí un propósito más allá de mi propia persona. Existía en aquella época lo que le llamaban la payola. Ciertos locutores le pagaban para tocar cierta música. Entonces habían siempre artistas, cantantes, músicos, orquestas que no llegaban nunca a ser programadas. Y yo pensé que eso era una injusticia. Yo dije, yo voy a tratar de hacer una programación inclusiva, ¿no? Donde todo el que tenga un buen disco se va a escuchar en mi programa. Oye, mi ritmo son como La forma más precisa de unir para mí, ¿no? Estas diversas culturas y personas es algo que tienen mucho en común, que es la música. Las orquestas que yo siempre he estado, que yo he integrado, han sido músicos judíos, italianos, afroamericanos, puertorriqueños, colombianos, españoles, portugueses, y ese es el lazo que nos une a todos, es la música. Yo traté de hacer eso cuando formé la Orquesta Palomonte en el 2005. Hasta el momento hemos tocado en varios lugares, pero te tengo que decir, mantener una orquesta de 17, 18 músicos es sumamente difícil, especialmente en estos tiempos aquí en Nueva York. Así que yo he tratado en los últimos años de trabajar con grupos más pequeños. Pero eso no quiere decir que yo no he perdido la fe y todavía tengo la esperanza de que esa orquesta tenga un buen triunfo a nivel local y a nivel internacional. Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Un poquito ronquita, me van a disculpar, pero no me iba a perder el invitado que tenemos hoy, que es de mucho lujo, el fantástico bailarín, coreógrafo, director y productor de obras de teatro en Off-Broadway y ahora también en Broadway, Luis Salgado. Tiene además una asociación o un grupo de empoderamiento de los latinos del que vamos a platicar hoy, bastante interesante, muy generoso, que se llama Re-Latina, Revolución Latina. Luis, qué gusto. El placer es mío, Carmen, y de verdad que a veces hasta me avergüenzo cuando escucho así como esto y lo otro, y yo, qué loco soy. Yo tengo un montón de preguntas que hacerte. ¿Qué crees que hay más, pasión o paciencia? Ambas, pero definitivamente pasión. Es simple y sencillamente hacer algo que amas, puede que sea lo que predomina, ¿no? Pero la paciencia es imperativa también, porque sin ella no logras nada, ¿no? Hay que esperar a veces su turno. ¿Disciplina o fiesta? Ay, ambas. No, primero disciplina. Para poder hacer algo profesionalmente, la disciplina predomina. Claro, tampoco hay danza si no hay disciplina, en efecto. ¿Y júbilo o tesón? ¡Uy! Tesón, no, es que hay que trabajar duro.
y te cierran la puerta 20.000 veces y tienes ahí como Edipo Rey, el cruce de 3 caminos, ¿no? Es como o soy víctima o voy para adelante. ¿Improvisación o rigidez? En todas ambas, ¿verdad? Pero si en todas igual tengo que elegir una, improvisación. Improvisación porque cuando yo empiezo a crear, cuando yo estoy creando un espectáculo, yo quiero trabajar con gente que tenga la libertad de jugar. Es importante saber y respetar tu parte versus mi parte y cómo cómo engranamos nuestro trabajo, pero hay que tener una flexibilidad y un juego para que siempre esté vivo. Entonces yo creo que la improvisación. ¿Dirigir o que te dirijan? Dirigir. Siento más libertad cuando dirijo que cuando hago cualquier otra cosa. ¿Teatro o cine? Ah, teatro. O sea, es fácil. Teatro. ¿Coreógrafo o bailarín? No sé. Ya yo tengo 35 años. He bailado mucho y me encantaría poder bailar más. Pero yo creo que desde la primera vez que bailé fui coreógrafo. Yo vi a Chayanne haciendo Fiesta en América cuando su video musical salió y en Puerto Rico eso fue nacional. O sea, todos los canales presentaron el video a la misma vez. Y yo me acuerdo que me paré frente al televisor y bailé, y bailé, y bailé. Pero el video lo pasan una sola vez, no había YouTube, no había rewind. ¿Qué hago? Cogí los pasos que acababa de ver, los que me acordaba, y empecé a crear mi coreografía con esos pasos. Entonces yo creo que fueron de la mano, ¿no? Entonces, me preguntas coreógrafo bailarín y... ¿Qué edad tenías cuando? Yo tendría que tener 8 o 9 años. ¿Y tú crees que ese es el momento en que te volviste bailarín sin duda, y coreógrafo? Sin duda. Me acuerdo del cuarto de mi mamá, me acuerdo del televisor. Es como, ya no puedo hablar más. ¿Y había algún público? Solo yo, el espejo, el mejor público de siempre. ¿Cuerpo o alma? El cuerpo hay que mantenerlo, es como... ¿Cómo te explico? O sea, si no me entreno y no mantengo el cuerpo, no puedo hacerlo. Pero si tengo el cuerpo y toda la facilidad y no tiene alma, no significa nada. Entonces, cuando yo doy clases en Broadway Dance Center, en Steps, veo gente con mucha técnica, pero no me mueven. Entonces, prefiero muchas veces gente que son raw, que les falta crecer y que tienen el hambre de luchar por algo y que lo muestran en su performance, que esta gente que tiene toda la facilidad y en realidad no me mueven. Cuéntanos un poco más la obra en la que estás ahora. On Your Feet, muy básico. Una historia de 2 personas que vienen de Cuba con un sueño y sin nada. Y logran ese sueño americano. Son Gloria y Emilio Estefan. Ahora sí, platícanos de tu RE Latina o Revolución Latina. Revolución, mira, se escribe R.Evolución porque es una revolución de evolución por medio del arte. Llevamos 8 años trabajando. Nace de otro musical que tuve la dicha de ser parte, que fue In the Heights. El ejemplo de Lin-Manuel Miranda en aquel entonces era enseñar y mostrar lo que somos los latinos como latinos, sin drogas, sin armas, y el éxito que logró esa historia y las personas que formaban parte de esa historia, todos, o sea, puedo irte uno por uno, pero estamos aquí hasta el final del show, me empoderó a mí, me dio valores a mí, me dio posibilidades a mí de saber que yo como latino podía lograr cosas que van más allá. O sea, Lin-Manuel Miranda hoy por hoy logrando un show como Hamilton, o sea, lo comparan con un Shakespeare. El tipo salió de mi mismo pueblo de Vega Alta, Puerto Rico. O sea, hay un potencial de empoderar a nuestra comunidad. Una cosa llevó a la otra, llevamos 8 años de ofrecer un campamento de verano a niños. Sobre 200, 250 niños todos los años recibiendo gratuitamente canto, baile, actuación. Hemos traído gente internacional de México, de Colombia, de Perú, de Venezuela, de Puerto Rico. O sea, para ser parte, recibir igual entrenamiento gratuito gracias a Broadway Cares, Equity Fights AIDS, que es nuestra organización padre. Y desde In the Heights nos ayudan económicamente para poder ofrecer estos servicios. Y ahora en el próximo año vamos a tener una vez más un festival de coreógrafos precisamente, celebrando 9 coreógrafos distintos, trayendo 19 bailarines del Perú, trayendo una idea nueva que tenemos de una persona que aprendimos y conocimos en Santo Domingo, que es el Moving Statues. Los vamos a integrar en el show como parte de homenaje al movimiento. Y pues nada, estamos muy contentos de poder servirle a la comunidad. La última pregunta es, ¿qué es para ti Nueva York? Mira, Nueva York es posibilidades.
es un lugar donde te encuentras a un mundo entero, es un trampolín de donde yo he podido viajar a Alemania, donde yo he podido viajar a Japón, donde yo he podido viajar a Latinoamérica. Es un lugar donde literalmente, como dice la canción de Alicia Keys, un concrete jungle where dreams are made of. Y yo le agradezco a esta ciudad el que me dé la oportunidad de construir mis sueños, igual ese sueño americano que hacemos como latinos aquí en Estados Unidos. Luis, muchísimas gracias. Esto ha sido delicioso. Qué linda conversación nos has dado. Véanlo bailar, vean sus obras de teatro, ayuden, acudan a su maravilloso proyecto de empoderamiento de los latinos. Soy Carmen Boullosa, esto es Nueva York. Hasta la próxima, aquí nos veremos. Yo creo que la música vino de una manera muy natural a mi vida y me escogió a mí antes que yo escogerla a ella. A pesar de que en mi familia no había ningún músico profesional, pero siempre mi padre, una persona muy sensible a las artes, siempre me puso a mí en contacto con las manifestaciones artísticas de lo que en Bogotá sucedía en ese entonces. Comencé a estudiar música a los 5 años, comencé haciendo el currículo general, eran clases de gramática, de armonía, piano complementario, y mi instrumento al principio fue el cello. Escogí el cello como instrumento, había unas grabaciones de unos acetatos grandes en la casa de Rostropovich tocando Bach, y a mí siempre me gustó mucho la sonoridad del cello, entonces yo comencé en el cello y ya más adelante comencé a familiarizarme con la guitarra y con las músicas populares, entonces pues me dejé como embrujar por el sonido de la guitarra de Andrés Segovia, y después vi que podía hacer la parte popular y la parte clásica en un mismo instrumento, y ahí fue cuando decidí comenzar en la guitarra y explorar la música a través de la guitarra. Después de haber estado en el Conservatorio de Música por varios años, me pareció interesante explorar otras áreas, darme cuenta que había mucho más tela que cortar en otro lugar fuera de Colombia. Entonces se dio la oportunidad para audicionar aquí en un conservatorio en Nueva York muy bueno, y yo vine, audicioné, y así es como yo pues termino estudiando aquí en Nueva York. Y me vine en el año 2000 a comenzar mi carrera aquí, terminé una maestría en dirección, composición y guitarra clásica como instrumento principal. Audicioné y obtuve una beca por méritos en un muy buen conservatorio en Nueva York, donde comencé a estudiar y estuve allí durante 7 años simplemente estudiando. A la vez que estoy siguiendo adelante con los estudios de música clásica, con un grupo de compañeros comenzamos a investigar sobre la música folclórica colombiana y nos dimos cuenta que aquí había también un mundo grande de gente que lo apreciaba. Entonces comenzamos a tocar, nace un grupo que se llama La Cumbiamba, más o menos hacia el año 2001. El Centro de Estudio de la Música Tradicional del Mundo reconoció a La Cumbiamba como un importante grupo y por varios años nos apoyaron y tocamos en el Lincoln Center, en el Summer Stage, en diferentes lugares. La Cumbiamba siempre fue un experimento que fue un punto de partida para muchos otros músicos jóvenes que se dieron cuenta que ahí había todo un mundo y todo un campo de acción. Después de varios años yo me di cuenta que mucha gente estaba haciendo folclore, haciendo jazz, haciendo fusión de música colombiana, pero nadie estaba interesado por la música clásica. Entonces es ahí donde yo veo como una oportunidad y además como una responsabilidad siendo músico clásico. En el año 2009 yo comienzo a viajar y teniendo como esa responsabilidad de mostrar un poco de lo que es nuestra historia de la música clásica. Entonces se crea una serie de conciertos, que es la serie de conciertos Amazonas, en conjunto con el Carnegie Hall, y desde el año 2010 estamos presentando un concierto anual en el Carnegie Hall con una orquesta sinfónica. He tenido la gran fortuna de ser invitado por diferentes orquestas a tocar como solista. Creo que cabe a resaltar mi participación con la orquesta de Surabaya en Indonesia, y con la orquesta de Surabaya toqué el concierto de Aranjuez.
Algo similar sucedió en la China, donde me invitaron a través de la asociación Melodía para el Diálogo y toqué con la Sinfónica de Shenzhen, el concierto de Manuel Ponzi, que es un compositor mexicano. He tenido la fortuna de trabajar con diferentes artistas muy reconocidos y uno de ellos es Bartholomeus Henry van de Velde. Es un director de orquesta belga que es muy talentoso y fuimos invitados por la UNESCO para ser parte de la celebración del aniversario de los 70 años de la UNESCO y yo toqué con la Orquesta Sinfónica de Praga el concierto de Aranjuez. Dentro de otras personalidades, pues estuve haciendo un concierto en Washington para la embajada, para el embajador de Colombia, y también estuve colaborando con Carlos Vives al final. Y aquí en Nueva York tuve la fortuna de colaborar con Mariah Carey. Yo estaba tocando en un sitio, a ella le gustó y me invitó a grabar con ella y fue una experiencia muy bonita. De las personas que me gustaría conocer y de repente llegar a colaborar con ellos, estoy siempre muy estimulado y muy entusiasmado por su trabajo. Yo creo que es un ejemplo a seguir, sobre todo para un músico latinoamericano, y es Gustavo Dudamel, que yo creo que es una de las personas que muy enfocado en su trabajo, ha hecho mucho por la música latinoamericana y porque Latinoamérica se posicione a un nivel universal. Yo creo que estando en Nueva York uno tiene una gran responsabilidad como artista para que el mundo entero vea y se dé cuenta que nosotros en Latinoamérica tenemos mucho que dar. Yo vengo de México y nací en el Distrito Federal, en una parte que se llama Zaragoza. Esta es mi hermana Joana. Le decimos Bubu. Hi. This my mom. Her name is Graciela and she's making pork chops right now. En los últimos años que nosotros vivimos allá tuvimos muchos problemas económicos, muchos. Había veces que no teníamos dinero para completar, para pagar la renta y cosas de ese tipo. Siempre he querido que ellos vayan a la universidad. Entonces aquí tenemos un F-14, que lo conocen como el Tomcat. Y aquí tenemos el F-16. Si todo me sale bien, a mí me gustaría trabajar por NASA. Siempre ha sido un sueño, siempre, cada vez que pasa, que mandan un chorro al espacio, siempre lo veo. Y entonces uno de los requerimientos de trabajar con ellos es ser residente americano o ser ciudadano americano. Él me decía muchas veces, bueno, ¿para qué yo estudio si al final no voy a poder trabajar aquí porque yo no tengo un Social Security Number? Posiblemente ni siquiera me den mi título, ¿no? En una ocasión su sueño también era ser salvavidas y una persona nos dijo que con un IT number él podía conseguir ese trabajo. Y él fue con su IT number y lo rechazaron. Estaba llorando y a mí me rompió el corazón. Entonces él se decidió ir a The Doors. Nosotros trabajamos con jóvenes entre las edades de 12 a 21 años. Ofrecemos acceso a varios servicios y programas. Por ejemplo, tenemos un centro de salud, tenemos clases de música, clases de arte, también tenemos clases de inglés, tenemos clases de GED, pero también ofrecemos acceso a servicios legales. Me encontré con Jesús el año pasado, me di cuenta de que él ya tenía acción deferida y de que su DACA, su acción deferida, sí iba a vencer en unas cuantas semanas. Entonces nos fuimos con prisa para tratar de mandar y renovar su aplicación de DACA. Después de que trabajamos en esa aplicación para renovar, también me di cuenta de que él era tal vez posible
para un beneficio que se llama Status Especial para Jóvenes Inmigrantes, o por corto, algunas personas lo llaman la visa juvenil. Tiene varios requisitos, pero los mayores, digamos, es de que un joven es menor de 21 años, de que no está casado y de que no puede ser reunificado con uno o ambos padres por abuso, maltrato, abandono o alguna base similar debajo de las leyes de Nueva York. Entonces, específicamente con Jesús, su papá falleció cuando él era bien joven, bien chico. Yo conocí a Jesús en julio del año pasado. Me di cuenta de que él iba a cumplir 21 años en medio de octubre. Entonces, debajo de ese requisito estábamos con prisa. Hablé con él de una manera bien franco, en que le dije de que no estoy seguro si lo vamos a tratar y estoy dispuesto a traer el caso para ver por lo menos si se podía hacer. Nosotros como que lo dudamos, ¿verdad? Pero dijimos, ok, vamos a hacer todo. Y nosotros teníamos todos los papeles. Yo siempre he tenido los papeles listos por cualquier cosa que pase, yo vaya inmediatamente, ¿verdad? En el camino no sé si teníamos mucha suerte o qué, y la juez lo entrevista, dice, hoy mismo se las doy, dice, para que él cumpla su sueño de que un día él pueda trabajar en la NASA, dice, y yo quiero que el día que tú recibas tu residencia, tú vengas a verme y me lo digas. Entonces ese mismo día le da los papeles la jueza a Luis, y Luis se sale. Inmediatamente dije, yo voy a meter esos papeles hoy mismo. Este es un milagro, de veras. O sea, estábamos tan felices todos. Fue algo tan maravilloso porque con esto a mi hijo le cambiaron la vida. Yo ahorita estoy estudiando en The City College of New York. Estoy estudiando ingeniería mecánica. Me solo faltan ahorita 3 semestres para cumplir todas mis clases. Nosotros podemos caminar, nosotros podemos nadar, correr, brincar, pero en realidad no podemos volar, así como los pájaros vuelan. Entonces mi sueño sería una vez también volar, diseñar algo que nos pueda llevar a otros lugares. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuni.tv/Nueva York